Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense, que nos adentramos en un mundo donde las sombras juegan con la verdad. Un mundo donde las palabras, se convierten en armas. El inquietante universo de la desinformación. Sí, un concepto que acecha a plena vista, susurrando mentiras al oído y tejiendo una red de engaños, tan antigua como el lenguaje mismo. Exacto. Y hoy, como detectives de la verdad, vamos a seguir el rastro de la desinformación, desentrañando sus secretos. Y lo haremos, claro, en el contexto de nuestra lengua y nuestra cultura. Tenemos aquí tu expediente, lleno de artículos, notas. Parece que has estado investigando a fondo la definición de desinformación en la Wikipedia. ¿Qué te ha llamado la atención? Lo que me parece realmente fascinante es cómo la Wikipedia la describe, ¿no? Como una campaña que utiliza una mezcla de verdades, mentiras, medias verdades. No se trata solo de inventar cosas, se trata de manipular la realidad como un alquimista que busca transformar el plomo en oro. Esa analogía con alquimia me parece muy acertada. Y la Wikipedia también destaca la intención, ¿verdad? Manipular y explotar para fines políticos, militares o comerciales. Es decir, hay un objetivo claro detrás de la desinformación. No es un simple juego de ilusionismo. En efecto, la desinformación es un arma, una herramienta de poder. Y como cualquier arma, necesita una estrategia, una técnica. Hablando de técnica, la Wikipedia menciona la demonización como una de las tácticas más comunes. Sí, un clásico. Se trata de pintar al oponente como la encarnación del mal, asociarlo con todo lo negativo. Es una forma de apelar a nuestros instintos más básicos, al miedo, a la necesidad de protegernos. Y es una técnica que se ha utilizado a lo largo de la historia, ¿verdad? En tiempos de guerra, de crisis. Es fácil caer en la trampa de demonizar al otro. Por supuesto. Pero la demonización no se limita a los conflictos bélicos. La encontramos en la política, en los debates sociales, en cualquier escenario donde haya una lucha por el poder. Es como si la desinformación se aprovechara de nuestras propias debilidades, de nuestros miedos, inseguridades, para manipularnos. Precisamente. Y no solo se limita a la demonización, la Wikipedia menciona otras técnicas como los adjetivos disuasivos o el uso del misticismo, el esoterismo. Esos adjetivos disuasivos me dan escalofríos. Es como si las palabras se convirtieran en dardos envenenados. Exacto. Se trata de utilizar un lenguaje cargado, ¿no? De adjetivos que apelan a las emociones, que buscan bloquear el pensamiento crítico. Es como un hechizo que nos impide ver con claridad. Y en cuanto al misticismo y al esoterismo, ¿cómo encajan en esta ecuación de la desinformación? Bueno, la desinformación a veces se disfraza de sabiduría ancestral, de conocimiento secreto. Se utilizan términos ambiguos, vagos, para crear una ilusión de autoridad, para hacer que la mentira parezca más creíble. Es como si intentaran envolver la mentira en un halo de misterio para hacerla más atractiva, más seductora. Exacto. Es una forma de apelar a nuestra fascinación por lo desconocido, por lo que escapa a la lógica. La Wikipedia también habla del astroturfing. Una técnica que me ha llamado mucho la atención es cómo crear una falsa realidad. Sí, el astroturfing consiste en crear movimientos de base falsos, que aparentan ser espontáneos, pero que en realidad están orquestados para manipular la opinión pública. Es como un teatro de marionetas, donde los hilos se mueven desde las sombras. Y hablando de marionetas, otra técnica que me gustaría destacar es el uso del testimonio. El testimonio. Esa herramienta tan poderosa que apela a nuestras emociones, a nuestra empatía. Sí, se trata de utilizar historias personales, a menudo cargadas de emoción, para manipular la percepción de la gente. Es como si la desinformación se convirtiera en un maestro de la narrativa, capaz de tejer historias que nos atrapan, que nos hacen creer lo que nos están contando, aunque sea mentira. Y lo hace con una maestría sorprendente, utilizando todos los recursos a su alcance para moldear nuestra percepción de la realidad. Pero antes de profundizar en cómo la desinformación se ha adaptado a la era digital, me gustaría retroceder en el tiempo. En tu expediente, he visto que has investigado los orígenes históricos de la desinformación. Sí, me parece fundamental entender sus raíces para comprender su impacto en el presente. Y la Wikipedia nos ofrece una pista fascinante. Su origen se remonta a 1923, en la Unión Soviética. La Unión Soviética. Un escenario perfecto para el nacimiento de un concepto tan ligado al secretismo y la manipulación. Efectivamente. La desinformación nació como una táctica de la policía secreta soviética, la Checa. Un fantasma que nació en la sombra del Kremlin y que luego se extendió por todo el mundo. Y que, como veremos, ha encontrado un terreno fértil para propagarse en la era digital. Precisamente hacia allá nos dirigimos. Pero antes de sumergirnos en ese laberinto digital, creo que es un buen momento para hacer una pausa, reflexionar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Me parece una excelente idea. Es importante asimilar la información, comprender la magnitud del desafío que enfrentamos. Un desafío que nos obliga a estar alerta, a cuestionar lo que vemos, lo que oímos, a buscar la verdad en un mundo donde las sombras de la desinformación acechan en cada esquina. Si retomamos nuestra inmersión,
La era digital ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la desinformación. Un capítulo que nos enfrenta a desafíos, sin precedentes. Sí, es como si hubiéramos pasado de un tablero de ajedrez a un laberinto de espejos, donde la realidad se distorsiona, la verdad se vuelve escurridiza. Las redes sociales en particular se han convertido en un terreno fértil para la desinformación. La inmediatez, la viralidad, la falta de filtros. Todo conspira para que las mentiras se propaguen como la pólvora. Y lo que a mí me parece más inquietante es cómo se camufla entre la información real, ¿no? Se disfraza de noticia, de opinión, de experiencia personal. A veces es casi imposible distinguir lo verdadero de lo falso. Exacto. La desinformación se ha vuelto más sofisticada, más sutil. Ya no se trata solo de noticias falsas evidentes, sino de medias verdades, manipulaciones, datos sacados de contexto. Y todo esto amplificado por los algoritmos de las redes sociales, que nos encierran en burbujas de información donde solo vemos lo que confirma nuestras creencias, por muy erróneas que sean. Esas burbujas de filtro son como jaulas invisibles, que nos impiden ver la realidad en toda su complejidad. Nos aíslan en nuestros propios mundos, donde la desinformación campa a sus anchas. Es como si estuviéramos viviendo en realidades paralelas, cada uno con su propia versión de la verdad. Y en ese escenario, la desinformación se convierte en un arma de división, de polarización, de enfrentamiento. Sí, la desinformación busca fragmentar la sociedad, sembrar la discordia, erosionar la confianza en las instituciones, y lo hace de forma muy efectiva, aprovechando nuestros sesgos cognitivos, nuestras emociones, nuestros miedos. Hablando de emociones, en tu expediente hay un artículo que habla del impacto psicológico de la desinformación. Parece que no solo afecta a nuestra percepción de la realidad, sino también a nuestro bienestar emocional. Es cierto, la desinformación puede generar ansiedad, estrés, miedo, incluso depresión. Vivir en un mundo donde la verdad es constantemente cuestionada, donde las mentiras se disfrazan de realidad, puede ser profundamente desestabilizador. Es como si la desinformación nos robara la tranquilidad, la seguridad, la confianza en el mundo que nos rodea. Y lo que es peor, nos hace más vulnerables a la manipulación. Cuando estamos ansiosos, estresados, con miedo, somos más propensos a creer lo que nos dicen, aunque sea falso. Es un círculo vicioso, ¿no? La desinformación genera miedo y el miedo nos hace más susceptibles a la desinformación. Exacto. Y ese miedo puede llevarnos a tomar decisiones irracionales, a actuar de forma impulsiva, a cometer errores que pueden tener consecuencias graves. Has mencionado el impacto de la desinformación en la política. En tu expediente he visto varios ejemplos de cómo se ha utilizado para manipular la opinión pública, para influir en los resultados electorales. Sí, la desinformación se ha convertido en un arma política muy poderosa. Se utiliza para desacreditar a los oponentes, para difundir rumores, para crear una imagen distorsionada de la realidad. Y en la era digital, con la proliferación de las redes sociales, es más fácil que nunca difundir información falsa a gran escala. Las campañas de desinformación en las redes sociales pueden llegar a millones de personas en cuestión de horas. Y lo que es peor, pueden ser muy difíciles de detectar, de contrarrestar. Es como una plaga invisible, que se extiende por la red, infectando las mentes, sembrando la duda, la desconfianza, la división. Y no solo afecta a la política. La desinformación también se utiliza para manipular la economía, para crear pánico en los mercados, para beneficiar a ciertos grupos de poder. Es como si la desinformación se hubiera convertido en un virus que ataca los cimientos de nuestra sociedad, debilitando la confianza, la cohesión, la estabilidad. Y lo que es más preocupante, parece que estamos perdiendo la capacidad de distinguir lo real de lo falso. La desinformación nos está haciendo dudar de todo, de la ciencia, de los expertos, de las instituciones. Es como si estuviéramos entrando en una era de incertidumbre radical, donde la verdad se ha vuelto relativa, subjetiva, manipulable. Y en ese escenario, la desinformación se convierte en la herramienta perfecta para controlar el relato, para imponer una visión del mundo, para silenciar las voces disidentes. Un panorama bastante sombrío, ¿no crees? Sin duda. Pero no debemos perder la esperanza. Aún podemos combatir la desinformación. Aún podemos defender la verdad. Y para ello, necesitamos comprender mejor sus mecanismos, sus estrategias, sus puntos débiles. Necesitamos convertirnos en detectives de la información, en guardianes de la verdad.